al programa presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder contar con su teleaudiencia en esta noche y pues el tiempo aquí en televisión es muy corto. Conmigo está el hermano Willy Bolaños. Bienvenido al programa, hermano Willy. Gracias, Me da pastor. mucho gusto poder compartir con usted porque sé que es una persona que conoce la palabra, que ha enseñado la palabra, y para mí es un privilegio que esté esta noche con nuestros televidentes para que podamos platicar algún tema edificante, algún tema que pueda llevar luz a nuestro estudio de la palabra, a nuestro devocional diario, y desde luego siempre es fascinante estudiar de la palabra del Señor. Amén, pastor, buenos días. La verdad es que para mí es un gusto estar compartiendo con usted. Ya desde hace mucho tiempo pues nos conocemos, somos hermanos en Cristo y ha sido de una gran bendición para mi vida y para la vida de mi familia. Y como usted decía anteriormente, el tiempo en televisión es muy corto y creo que sin más preámbulo quiero que entremos al tema. Basados en el texto de Mateo 12, 31, 32, nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es una palabra un poco fuerte, hermano pastor, porque se nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no nos será perdonada, pero realmente a veces nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, no tenemos claro qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, con la ayuda del Señor quisiera de que usted nos diera más luz con respecto primeramente a quién es el Espíritu Santo. ¿Realmente el Espíritu Santo es una persona? ¿Es una derivación de la deidad? ¿O es una fuerza activa, como dicen algunas sectas? Y segundo, que realmente nos abriera los ojos para saber y entender realmente qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, hermano Wilito, la verdad que el tema sí es un poquito escabroso, porque tenemos que entender por las preguntas que está usted emitiendo, que el Espíritu Santo es una persona. Como es persona, tiene nombre. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, nombre del Espíritu Santo. Como es una persona, puede oír. Como es una persona, puede hablar. Como es una persona, puede razonar. Como es una persona, bueno, es Dios, es Dios mismo. Dice 2 Corintios que el Señor, refiriéndose al Adonai, a Jesucristo, es el Espíritu. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. O sea que Dios es una esencia que no crece, una esencia que no puede ser divisible, es una esencia eterna. Pero para poder manifestarse a todas sus criaturas, ha decidido derivarse, como bien dijo usted, prolongarse en tres personas, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted analiza la escritura, los 66 libros de la Biblia, puede encontrar que el Padre Celestial, el Padre, tiene un cuerpo, que incluso el cuerpo puede ser visible. No así lo que está dentro de ese cuerpo, porque es la divinidad. Y no habría una criatura que pudiera ver esa esencia y permanecer viva sin reventar, sin estallar de la gloria impactante que tiene la esencia divina, que tiene Dios. Entonces Dios todavía se esconde o se mete dentro de un cuerpo, que ese cuerpo es creado, eternizado, donde Dios, anonadado como Padre, se puede colocar dentro de ese cuerpo. A ese cuerpo se le ha visto mano. Cuando pasó delante de Moisés, le puso la mano y Moisés logró ver las espaldas. Esa corporeidad de Jehová la vio Ezequiel, la vio Isaías, la vio Juan en Apocalipsis. O sea, hay muchas personas que han visto esa corporeidad del Padre. Lo mismo sucede con el Hijo.
Pues el Hijo es muy fácil hablar de que la Escritura dice en Colosenses que toda la plenitud habitó en Él, de la divinidad. Entonces hay un vaso creado. Dice Hebreos 10, me diste cuerpo, o sea, al verbo le dieron un cuerpo para poder manifestarse a las criaturas. La situación del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no tiene vaso. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo, una corporidad. Entonces, cuando alguien blasfema contra el Padre, de alguna manera está blasfemando contra una derivación. Todavía como que hay una instancia, porque adentro de esa derivación está la misma esencia. Cuando alguien blasfema contra el Hijo, está blasfemando de alguna manera o maldiciendo, porque blasfemar es maldecir, está maldiciendo de alguna manera una derivación. Todavía hay una instancia porque adentro está la divinidad. Pero el que se atreve a blasfemar contra el Espíritu Santo, que no tiene un vaso derivado, creado, entonces inmediatamente la gente maldice a la misma esencia. De ahí que Jesús dijo, el que blasfema contra el Padre, contra el Hijo tiene perdón, no así el que blasfema contra el Espíritu Santo. Bueno, blasfemar es maldecir, y creo que esto va un poquito más fuerte, porque si usted ve el contexto del versículo que usted leyó de Mateo 12 es 12, 31 bueno, y 32. Si vemos el contexto, Jesús menciona esto porque la gente está diciendo, la gente religiosa, que Jesús está echando fuera demonios por el espíritu de Belcebú. Así es. Entonces, quizá lo más peligroso que podríamos pedirle a la audiencia, a la teleaudiencia, que frene su lengua, porque la blasfemia es una expresión de palabra, y la Biblia dice que si queremos ver días buenos, refrenemos la lengua. Entonces, quizá tendríamos que tener mucho cuidado en querer ser jueces sin el aval de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo. Porque lo que sucedió con Jesús es que los líderes religiosos se volvieron jueces de lo que Jesús hacía. Y entonces aquí hay una situación difícil, porque dijeron, Jesús echa fuera demonios por el espíritu de Belcebú. Y aquí hay que tener cuidado, porque de repente puede que una persona esté siendo enviada por Dios. Puede que haya una persona que esté haciendo milagros de parte de Dios. Una persona que esté echando fuera demonios por el Espíritu Santo de Dios, y que alguien que lo quiera juzgar, que no entienda, diga de esta persona no tiene calidad para poder echar fuera demonios. Esta persona no tiene calidad para sanar enfermos. Es del diablo. Yo he escuchado mucha gente que habla mal de predicadores, diciendo ese predicador es del diablo y lo que hace es del diablo. Y puede que quien esté haciendo la obra sea el Espíritu Santo. Y esa es una blasfemia. Porque Jesús marca el pasaje de Mateo 12, cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo, cuando dicen que Él está echando fuera demonios por Belcebú. Y posiblemente mucha gente hoy, que hayan predicadores que no les guste en su proceder, quizás 100% de lo que enseña la doctrina, pueda decir, esa gente ese es del diablo. Y puede que no sea del diablo, puede que sea de Dios, pero esa ya puede ser, según Mateo 12, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al Espíritu Santo su poder, atribuírselo al diablo, eso ya es una blasfemia. Y dos, obviamente, blasfemar es maldecir, es emitir una maldición. Lo que sí es cierto es que había que preguntarle a la persona que quizá tenga una conciencia dañada, porque me he encontrado con mucha gente que me dice, hermano, yo ya no soy salvo, ya ni me congrego, yo ya sé que voy a estar condenado. ¿Y por qué dices eso? Porque yo en un momento de la vida maldije al Espíritu Santo. Y entonces habría que ver si esa maldición salió realmente del corazón, o si fue un dardo del maligno que nos colocó una maldición, y que de repente pudo haber un pensamiento de maldición, pero noten, no fue la persona, sino que son pensamientos. De hecho, en las liberaciones, cuando hay gente endemoniada, hemos visto gente que maldice al Espíritu Santo, pero no es Él. Y hay que enseñarle a la persona, no fuiste tú,
fue el espíritu inmundo que estaba en ti. Ahora, vamos a suponer por la palabra del Señor que alguien ya logró conscientemente blasfemar. La Biblia dice, no le será perdonado en este siglo. Ni en el venidero. O sea, entendemos que va a tener un proceso, porque cuando un pecado no es perdonado, se abren procesos. Quiere decir que a él no le van a perdonar ni en este siglo, ni en el venidero. Le pregunto, ¿cuál es el siglo venidero? El milenio. El milenio. O sea, viene un siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? El milenio. Me surge una duda al respecto, hermano. Quisiera que nos aclarara realmente si blasfemar y mentirle al Espíritu Santo es lo mismo. Basados en Hechos 5, específicamente en el verso 3, cuando el apóstol Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí vemos a un hombre que había vendido un terreno, lo había puesto a los pies de los apóstoles, pero había sustraído cierta parte del precio del terreno y le mintió al Espíritu Santo. Sí, hermano Willy, no es lo mismo. No es lo mismo maldecir al Espíritu Santo que en un acto carnal mentir delante del Espíritu Santo. Lo que pasa en el trasfondo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, es que hay un hombre con su esposa, se ponen de acuerdo para poder mentir, porque a ellos lo que les interesa es el aplauso de los hombres. Lo que a ellos les interesa es la honra y la admiración de los hombres. Y lamentablemente en este tiempo tenemos mucha gente dentro de las iglesias que les interesa el aplauso de los hombres, del liderazgo de la iglesia, incluso trabajan por el aplauso de los hombres, para ser vistos de los hombres. Hay gente que ayuna, ora para que la gente los admire por espirituales. Y cuando una persona como Ananías y Zafira quieren el aplauso de los hombres, les es muy fácil mentir, tener una apariencia de piedad que es falsa, es mentirosa. Eso es mentirle al Espíritu Santo, no a los hombres. Lo que Pedro está subrayando es mentirme a mí, no tiene consecuencias. Le estás mintiendo al Espíritu Santo y eso sí tiene consecuencias. Y una de las consecuencias que hubo severas, la que leemos en Hechos 5, es que tanto Ananías y Zafira murieron, físicamente murieron, les desconectaron el BIOS. Pero eso no tiene nada que ver con maldecir al Espíritu Santo. La blasfemia es un escalón superlativo donde ya la gente con conciencia maldice al Espíritu Santo. Eso ya es otra cosa, eso tiene otras connotaciones en las cuales, como bien dice la Escritura, si se arrepintiese, no se lo perdonarían ni en este siglo ni en el venidero, sino hasta entrar al reino eterno. Amén. Tenemos totalmente claro entonces de que el Espíritu Santo es una persona. Clarísimo. Es Dios mismo. Es Dios. Ya vimos que se le puede mentir, pero muchas veces también lo podemos entristecer, lo podemos contristar por llevarlo a lugares que no son aptos, que no son el hábitat del Espíritu Santo. ¿Qué recomendarles a nuestros televidentes, para tratar de cuidar? Porque la Biblia es clara que dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo hacer para cuidar ese templo, esa morada, y no contristarlo llevándolo a lugares inadecuados? Como bien dijimos hace un momento, hermano Willy, la única derivación de la esencia que no tiene cuerpo es el Espíritu Santo. De ahí Jesús, el Hijo, tiene corporidad, el Verbo. El Padre tiene una corporidad, el Espíritu Santo no. Entonces el Espíritu Santo le plació al Padre, fue una petición del Hijo, venir a buscar morada en nosotros. Entonces, como bien dice la Escritura, usted lo acaba de mencionar, la iglesia nacida de nuevo, nos convertimos en el templo, en la morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener una conciencia clara qué significa que el Espíritu Santo more dentro de mí.
Se necesita una conciencia totalmente clara para saber, para entender qué es ser el templo del Espíritu de Dios, el vaso del Espíritu Santo de Dios. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo no va a salir de nosotros. Él se va a quedar a morar con nosotros. No es que cuando alguien va a pecar, el Espíritu lo espera en la esquina y después de que el cristiano ya se puso a cuentas, le vuelve a entrar el Espíritu Santo en el altar o en el lugar donde se puso a cuentas. No, el Espíritu Santo se queda a morar. Entonces, si usted va a un lugar correcto, ahí irá el Espíritu Santo. Pero si usted va a un lugar incorrecto, ahí irá el Espíritu Santo. Y eso es dramático para un cristiano, llevar al Espíritu Santo a soportar, a oír, a ver cosas que contaminan, que deshonran a Dios, que desobedecen la palabra, que desagradan la santidad del Espíritu Santo. Pero esa es una responsabilidad nuestra. Hay gente que lleva al Espíritu Santo, porque lo lleva adentro, a chismosear, a ver pornografía, a rebelarse, a dividir iglesias, a adulterar, a fornicar, etcétera, etcétera. Esto es muy delicado, porque el Espíritu mora en nosotros. Y repito, eso no es de que la gente mientras está en pecado, el Espíritu Santo lo espera hasta que Él se reconcilia, ya vuelve otra vez a entrar. No, el Espíritu ahí se queda. Estamos llevando al Espíritu Santo a lugares, a escuchar, a ver, a sentir, a oír cosas, hermano, dentro de nosotros que realmente ofenden esa santidad. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo dentro de nosotros se contrista. Dentro de nosotros podemos tener, esas son palabras del apóstol Pablo, podemos tener un Espíritu Santo adentro de nosotros, pero contristado. Y hay otro nivel todavía más peligroso. Podemos tener al Espíritu Santo apagado. Y mucho cristiano carnal quizá no ha tenido conciencia de eso. Ahora, gracias a Dios cuando un cristiano entiende que es la morada del Espíritu Santo, porque entonces va a procurar ir a lugares, estar en pláticas, estar en eventos, estar, hermano, desarrollando una vida donde el Espíritu Santo se va a sentir cómodo, se va a sentir agradado, porque nosotros estamos haciendo las cosas como deben ser. Esto me lleva a hacerle otra pregunta. ¿Realmente un cristiano puede contristar, puede entristecer, puede apagar al Espíritu Santo de tal manera que le sea retirado o que se vaya de él? Ah, sí. Desde luego, de hecho, 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. O sea que hay gente que tiene apagado el Espíritu y otros que lo tienen contristado. Bueno, hablando de lo que usted me dice, que si hay personas que pueden, que el Espíritu Santo se puede retirar de ellos, hermano, si el Espíritu Santo se retira de una persona, de una vez que quede claro, esa persona se perdería eternamente y para siempre. No habría posibilidad de que el Espíritu volviera a regresar. Ahí no habría definitivamente probabilidad de que regresara. Eso no puede pasar. Desechado completamente. Judas habla de ellos. Judas dice que son 2 veces muertos porque murieron en delitos y pecados. Nacieron de nuevo. Cuando el Espíritu Santo se retira, quedarían en el estado de 2 veces muertos y desarraigados. Sería imposible, dice Hebreos 6, Hebreos 10, renovarlos para arrepentimiento. Esta gente se perdería eternamente y para siempre. Sería delicado que el Espíritu Santo se retirara de una persona. Eso sería sumamente delicado. Por eso, si hay alguien que está caminando en la carne, si hay alguien que sabe que está en pecado, que tiene ya apagado al Espíritu o contristado, bien haría en arrepentirse, bien haría en acercarse de nuevo al fuego del Espíritu. Tenemos una ley física. La ley física es que cuando hay humo, si usted dirige el humo hacia el fuego, inmediatamente la mecha se vuelve a encender. Es una ley física. Cuando hay un pábilo que está humeando,
cuando hay una mecha que ya solamente tiene humo, pero se logra dirigir al avivamiento, al fuego del Espíritu, podría volver a encenderse. Y yo conozco hermanos que han tenido contristado el Espíritu en diversos pecados, que han regresado como el pródigo al Señor a punto de comer algarrobas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el pródigo come algarrobas? Ya no regresa a la casa, se pierde eternamente. Las deseó, llegó a un punto extremo, pero regresó. Cuando regresó el pródigo, regresó para ser resarcido en todo, para ser vuelto a la posición de hijo. Le dieron anillo, calzado, vestido, cordero, fiesta, 5 elementos que lo mantuvieron en bendición, como que nunca hubiera cometido un error. Entonces, si hay personas que tienen al Espíritu Santo apagado, contristado, bien harían en regresar otra vez a la luz, de volver a Cristo Jesús, de volver a la palabra, de no permanecer en esa necedad de ir camino a la pocilga a querer comer algarrobas. Mejor que regresen, seguro, garantizado, encontrarán la gracia, el perdón y la misericordia. ¿Qué es lo que David le pidió a Jehová cuando fue denunciado en el pecado? Cuando Natán le dijo, David, tú eres ese hombre. ¿Qué pasó con David? David inmediatamente se tiró a los pies del Señor y le dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál es la oración de David? ¿Cuál debe ser la oración de todo pecador? Aunque haya cometido un error tan grande de asesinar a mi mejor amigo, de acostarme con su mujer, de embarazar a su mujer, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que ya había habido un hombre antes que él, llamado Saúl, en el cual Dios había retirado su espíritu. Yo creo con todo mi corazón que tenemos que entender con claridad que es un privilegio tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Es Dios mismo dentro de nosotros. En ese poder del Espíritu Santo, en ese poder de Dios, podemos vivir en santidad y sujetar la carne. En ese poder del Espíritu Santo podemos traer poderes del siglo venidero, de los que estamos hablando, el avivamiento que habrá en el milenio, adelantarlo ahora, vivir la oleada del Espíritu ahora, ver los poderes de milagros, de señales, de maravillas ahora. Eso lo podemos hacer por la fe. Esto le dijeron a Timoteo: echa mano de la vida eterna, por la fe alarga tu mano y trae los poderes de la eternidad para ahora. Eso lo podemos hacer gracias al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hay que tomarlo muy en cuenta. No debería haber una congregación que no le diera su lugar al Espíritu Santo. Dejar de hacer las cosas humanas y dejar que el Espíritu nos guíe. La iglesia se vuelve humana, aunque tenga rótulo de cristiana, se convierte en una iglesia de barro cuando nosotros hacemos todas las cosas preprogramadas. Cuando todo lo que vamos a hacer ya sabemos cuál es el coro número 1, el coro número 2, en qué momento va a pasar esto. Ya lo tenemos mecanizado porque nunca pasa nada diferente. Porque todo el programa y la liturgia de los cultos y de la iglesia lo toman los hombres y se hace de acuerdo a los hombres. Lo hermoso es hacer una planificación, porque Dios no está en contra de las planificaciones, pero que le dejemos el tiempo al Espíritu Santo para que cuando Él quiera intervenga y venga un de repente. Por ejemplo, los discípulos en el aposento alto estaban reunidos orando, unánimes, ahí estaban orando, haciendo lo mismo. Los cultos eran lo mismo. Por 7 días hicieron exactamente lo mismo. Hasta que vino el de repente vino el Espíritu Santo y cambió el programa. Y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas y a evangelizar a 3,000 personas en un mensaje y a descubrir las verdades del profeta Joel, traer revelación. Todo eso es el de repente. O sea, Dios no está en contra de que hagamos un programa, de que hagamos una liturgia, que primero se ore, luego se cante, luego se recoja la ofrenda. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo toma el tiempo y dice: con permiso, señores, hoy voy a obrar, y de repente empieza a mover algo diferente a nuestro programa? Eso es el avivamiento que el Espíritu Santo quiere traer sobre nosotros. Un de repente, donde las cosas ya no sean iguales, porque de repente intervino el Espíritu Santo, donde mueve nuestro programa. Miren, en el templo de Salomón ya había un programa, habían turnos. Pero cuando el Espíritu Santo se arremangó las mangas con permiso y entró al templo, los turnos se perdieron.
De hecho, los sacerdotes no podían ministrar siquiera de pie por esa gloria pesada y espesa que había traído el Espíritu Santo. Entonces, debemos permitirle al Espíritu Santo que actúe en nosotros, que actúe en nuestras familias, que actúe en nuestras congregaciones, en nuestros cultos, reuniones, para que podamos disfrutar los de repente del Espíritu Santo. Amigos televidentes, el tiempo se nos ha ido. Espero que lo que compartimos y comentamos con mi hermano Willy a usted también le sea de edificación y de bendición. Nos vemos aquí el día de mañana.